Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen virtualmente. Y estamos realmente encantados de tener una conferencia de cosmología en el Ateneo de Santander. Y quiero disculpar porque todos los días, casi todos los días, está aquí el presidente, don Manuel Ángel Castañeda. Entonces ha tenido una caída, se ha roto un brazo, lo han operado, ya está de alta en su casa, pero sí quiero decirles que no está viniendo desde el jueves por este accidente que le ha pasado, pero que siente muchísimo el que no verles prácticamente todos los días como les veía al público en general. Muchas gracias, insisto, por estar aquí, y hoy tenemos el placer de asistir en el Ateneo a una conferencia titulada El Fondo Cósmico de Microondas, desvelando el origen del universo, que nos la va a dar don José Alberto Rubiño. La verdad es que la cosmología es uno de los temas más apasionantes que hay. Entonces, espero que disfruten ustedes mucho con ella, y por otra parte les digo que, como siempre en el Ateneo, todas las actividades las pueden ver a través de nuestra página web. Es decir, que no solamente te van a escuchar hoy, sino que van a tener el gusto de poderte escuchar y de repetir y volver a oír tu conferencia todos los días que queramos, todos y en todas las partes del mundo. Muchísimas gracias a todos, y le presentará doña Belén Barreiro, que también es investigadora. Muchas gracias también por venir a todos. Simplemente mencionar que esta charla de divulgación en colaboración con Ateneo es parte también de unas actividades de un proyecto que es una red de cosmología a nivel nacional en la que participan 13 instituciones españolas y en la que el IFCA, el Instituto de Física de Cantabria, pues la coordina, y estamos haciendo un congreso también. Y bueno, uno de los participantes que tenemos es José Alberto Rubiño Martín, y es un placer para mí presentarle. José Alberto hizo su licenciatura en física en la Universidad de Granada, después hizo su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, trabajando también en el Fondo Cósmico de Microondas. De hecho, ya ahí mostraba maneras porque consiguió el premio a la mejor tesis doctoral de su año de la Sociedad Española de Astronomía. Durante su tesis también estuvo haciendo estancias en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, donde además tuve el placer de coincidir con él. Y bueno, después estuvo trabajando en Múnich, en un instituto muy prestigioso, durante unos años, hasta que volvió al Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ahora es profesor de investigación. Entre otras cosas, pues es el investigador principal de varios proyectos, de varios experimentos de gran relevancia dentro de nuestro campo, como son el experimento Quijote y el experimento TMS, del que espero que nos hable un poquito, aunque sea brevemente. Y bueno, simplemente decir que es un investigador brillante desde mi punto de vista, y además es un excelente divulgador, con lo cual estoy segura que vamos a disfrutar mucho con su charla, y bueno, ya les dejo con él. Muchas gracias. Dar la enhorabuena porque yo leí el libro que tú escribiste del Fondo Cósmico de Microondas, observando el origen del universo. Me encantó. Así que es del 2017, pero estoy convencida que todavía le pueden encontrar en todas las librerías. Así que anímense. Gracias. ¿Se oye? Ahora, ¿qué tal? Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación y por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes, hablando un poquito del origen del universo, de lo que hemos aprendido en los últimos años. Y la charla que les voy a proponer esta tarde tiene dos partes. La primera parte podría ser lo que conocemos del universo, y es probablemente el tipo de charla a la que estén más habituados cuando se aproximan a libros de divulgación, ¿vale? Les voy a contar cómo hemos llegado a configurar el modelo que describe cómo nació el universo, cómo ha evolucionado, cuáles son sus constituyentes fundamentales y cómo pensamos que va a evolucionar en el futuro. Pero hoy quería también darles una segunda parte relacionada con cuáles son los problemas abiertos en cosmología. Y en parte esto está relacionado con lo que comentaba Belén, y es que durante esta semana estamos celebrando aquí en Santander
una conferencia que, bueno, es una serie de conferencias que venimos haciendo desde hace, pues, no sé, 8 o 9 años, casi una década, ¿no? Más de una década, en el que toda la comunidad española que trabaja en temas de cosmología, por supuesto con colegas internacionales de otras instituciones, pues nos reunimos pues, para discutir cuáles son esos problemas. Y hoy, pues obviamente no me va a dar tiempo a tratar todos los temas, pero sí me parece importante transmitir la idea de que en ciencia siempre hay interrogantes, siempre hay cuestiones abiertas, y siempre hay una frontera de la ciencia y preguntas pues, que todos los días nos estamos haciendo. Empecemos entonces con esa primera parte, ¿qué es lo que conocemos del universo? Bueno, la humanidad se ha preguntado desde siempre estas cuestiones generales de pues, cuál es nuestro lugar en el universo, cómo evoluciona el universo, de dónde venimos. Es la pregunta que uno se hace cuando contempla el cielo por la noche, el cielo estrellado. Esta es una fantástica foto tomada por un colaborador allí en Canarias, que hace unas fotografías magníficas. Y bueno, cuando uno ve estas imágenes, pues necesariamente uno se pregunta, pues, ¿cuál es nuestro lugar? Y esto se lo ha preguntado la humanidad desde hace mucho tiempo, pero afortunadamente desde hace poco más de un siglo tenemos las herramientas, tanto teóricas como observacionales, para poder responder a esta pregunta. Y esto configura lo que llamamos la cosmología moderna, ¿vale? La cosmología moderna necesita, por un lado, un objeto de estudio, y ese objeto de estudio es el universo. Y aunque les parezca algo obvio, nuestro conocimiento del universo es realmente reciente. O sea, no tenemos conocimiento de cuál es el tamaño real del universo hasta hace poco más de un siglo. Hasta hace más de un siglo pensábamos que el universo era básicamente lo que hoy conocemos como nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero el debate de esas pequeñas nubulosidades que hoy llamamos galaxias, entender que son objetos que están muy alejados de nosotros, es del año 29 del siglo pasado. O sea que nuestro conocimiento, el objeto de estudio, qué tamaño tiene el universo, ha cambiado en un siglo. Y también precisamente hace alrededor de un siglo, por fin tenemos una teoría, que es la teoría de la relatividad general, que nos permite hacer la descripción de cómo evoluciona el universo. Y la idea clave detrás de todo esto es que la fuerza que domina, que dicta cómo se estructura el universo, es la fuerza de la gravedad. Y esta teoría nos describe cómo funciona la gravedad. Dediquemos unos minutos a situarnos en este contexto de qué es el universo observable, qué es lo que podemos observar. Miren, ustedes sabrán que la luz tiene una velocidad finita, viaja a 300.000 kilómetros por segundo, que nos parece una velocidad enorme, pero es que las distancias en el universo son distancias descomunales. Traduzcamos distancias, por ejemplo, la Luna está a poco más de un segundo luz de nosotros. La luz a 300.000 kilómetros por segundo tarda un segundo en llegar. El Sol, poco más de 8 minutos. 8 minutos luz. Nuestro sistema solar, la luz tarda 6 horas en cruzarlo. Nuestra galaxia, que es parecida en tamaño a otras galaxias, pues la luz tarda 100.000 años en cruzarla. ¿Y otras galaxias del universo? Pues estamos hablando de distancias de millones de años luz. De hecho, les voy a mostrar una imagen que probablemente hayan visto muchas veces, una imagen que tomó el telescopio espacial. En esta imagen aparece un montón de galaxias y esos objetos están a distancias de miles de millones de años luz. Tengan en cuenta que la luz ha estado viajando todo ese tiempo a esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, de manera que la gran suerte que tenemos en astrofísica es que como la luz tarda tiempo en llegar, en cierto modo podemos observar nuestro pasado, porque cuanto más lejos estemos mirando, la luz ha estado más tiempo viajando. Entonces, mirar objetos muy lejanos nos permiten ver cómo era el universo muy al principio. Bueno, pues estas ideas las hemos venido aplicando en astronomía desde el siglo pasado y nos han permitido configurar mapas como este que les muestro aquí, que es un mapa hecho con un telescopio de 2 metros de diámetro, que se llama telescopio Sloan, y que
viene a representar, fíjense, en este diagrama nosotros estaríamos como observadores en el centro y cada puntito en esa imagen viene a representar la posición de una galaxia, ¿vale? Y en ese diagrama, pues conforme nos vamos alejando del centro, estamos viendo cómo se distribuyen las galaxias en nuestro entorno local. Lo primero que llama la atención es que esa distribución no es completamente uniforme. O sea, hay estructuras que parecen que tienen como forma de pared, hay zonas que tienen como vacíos. O sea, parece que existe una cierta estructura en la distribución de galaxias. Esta distribución será así cuando vemos objetos cada vez más lejanos y más lejanos. Bueno, pues resulta que acceder a estos objetos con telescopios ópticos, hoy día lo podemos hacer porque tenemos telescopios ya de siguiente generación, de 4 metros, 8 metros, telescopios de 10 metros, se están construyendo telescopios ahora de casi 40 metros, pero tuvimos la suerte a mitad del siglo pasado que aprendimos una nueva herramienta, que era la radioastronomía. Nuestra atmósfera nos permite observar el universo en el visible, pero también es transparente a las ondas de radio. El resto de longitudes de onda del espectro electromagnético las tenemos que observar desde el espacio. Y resulta que, bueno, pues al final de la Segunda Guerra Mundial, después de todo el desarrollo que se hizo con la tecnología de radares, pues empezaron a apuntar los radiotelescopios al cielo y se descubrió que el universo es brillante en radio. Y me gusta decir esa frase porque normalmente cuando pensamos en la palabra radio, siempre lo relacionamos con algo que ha hecho el hombre. Y no, o sea, las longitudes de onda de radio son también, es luz que está también emitiendo el universo. Hoy día sabemos que prácticamente todas las galaxias de tipo espiral, bueno, en general aquí hay algunos ejemplos, tienen agujeros negros supermasivos en su centro y, bueno, estos sistemas engullen material, eyectan energía a distancias descomunales y esto los hace que sean estructuras que son muy brillantes cuando se observan en radio. Y eso nos permitió desde mitad del siglo pasado empezar a hacer cartografiados como este que aparece aquí, en el que nuevamente cada punto representa una posición de una galaxia. Si uno hace una ampliación de una región concreta de cielo, llama muchísimo la atención el hecho de que cuando ve esa distribución de galaxias, aquí piensen que estamos viendo galaxias a distancias de miles de millones de años luz, nos encontramos que en esas escalas descomunales el universo parece muy uniforme. Bueno, pues ese hecho, el hecho de que el universo es muy uniforme, y hoy en día también lo podemos constatar con cartografiados más profundos hechos con telescopios ópticos, para nosotros es un pilar fundamental para describir cómo evoluciona el universo. Y es lo que llamamos el principio cosmológico. Es la idea de que el universo a muy gran escala es muy uniforme. Este ingrediente fue fundamental para construir los primeros modelos de universo. Y esos primeros modelos de universo se pudieron construir una vez que tuvimos la teoría de la relatividad general, que como bien saben, pues es una teoría que desarrolló Einstein. Estamos hablando del año 16 del siglo pasado. Fíjense, año 16, todavía no sabíamos que nuestro universo es mucho más grande que el tamaño de la galaxia. Eso es de finales de los 20. Bueno, pues cuando uno introduce esa idea de que el universo a muy gran escala es muy uniforme dentro de las ecuaciones de la relatividad general, lo que encontró Einstein al principio es que el universo necesariamente tiene que ser un universo dinámico. Significa que el universo o bien se tiene que expandir o bien se tiene que contraer. Claro, en esa época esto fue una cosa que llamó muchísimo la atención de Einstein y bueno, pues también intentó de alguna forma, probablemente habrán escuchado hablar del concepto de la constante cosmológica y su intento de modificar las ecuaciones para tener un universo estático. Y esta idea de la constante cosmológica saldrá a lo largo de la charla un poquito más adelante. Lo sorprendente fue que esto fue una predicción teórica prácticamente una década después, a finales de los años 20, se culmina esta idea desde el punto de vista observacional. El universo está en expansión. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Pues bueno, estas son observaciones
de mucha gente, llegando hasta culminar con Hubble y Lemaitre, como nos conocemos hoy esta ley, que nos dice que cuando observamos objetos, galaxias que están muy alejadas de nosotros, esas galaxias se alejan con una velocidad que es proporcional a la distancia. O sea, un objeto que está el doble de distancia, pues se aleja al doble de velocidad de nosotros. Cuanto más lejos están, más deprisa se alejan. Esa relación de velocidad a distancia. Y esta idea, pues, que nos muestra eso, un universo que parece que está en expansión, todo se está alejando de nosotros, enseguida si uno reflexiona sobre ella, se da cuenta de que necesariamente implica que todo se está alejando de todo en el universo. Pues bueno, esta idea de la expansión del universo es uno de los pilares fundamentales de nuestra comprensión del modelo. Cuando hablo de modelo, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a cómo entendemos que el universo ha nacido y ha evolucionado. Y esa descripción está representada en este diagrama, que probablemente si les interesan los temas de divulgación habrán visto alguna vez. Este diagrama viene a representar una evolución temporal. Hoy día sabemos que nuestro universo es finito en el tiempo. Parece que tuvo un origen hace unos 13.800 millones de años y aquí se está representando una evolución desde ese tiempo inicial hasta la actualidad. El universo ha cambiado, ha evolucionado en ese proceso. Básicamente lo que estamos haciendo es esta idea de que el universo está en expansión. Bueno, pues si mentalmente uno echa la película del tiempo hacia atrás, pues todo en el pasado debía estar más cerca, pues cosas más densas, más calientes. El universo necesariamente ha tenido que ir evolucionando y cambiando de estado. Y de hecho, este modelo describe pues, que el universo era muy denso, muy caliente al principio, eran unas condiciones físicas en las que todavía no teníamos estrellas, no teníamos planetas. Las estrellas pues emergen alrededor de unos 400 millones de años después de ese tiempo inicial. Después se forman las galaxias, esas galaxias se ensamblan formando esas estructuras de filamentos que hemos visto más recientemente. ¿Vale? Pues esta transparencia viene a resumir esa visión de cuál es nuestro modelo cosmológico y la pregunta que me harán será, bueno, ¿cómo hemos establecido este modelo? ¿Cómo estamos razonablemente convencidos de que la evolución del universo es realmente así? Pues bueno, uno de los pilares fundamentales es ese hecho observacional, las galaxias se alejan de nosotros, la expansión del universo, pero es que además tenemos la suerte de que podemos hacer arqueología del cosmos. ¿Existen restos fósiles del Big Bang? O sea, tenemos formas de acceder, igual que en Tierra hacemos arqueología, tenemos formas de acceder a algo que nos traiga información del universo muy al principio. Pues resulta que sí. Probablemente habrán escuchado más de alguna vez esta frase, somos polvo de estrella. Es una frase muy sugerente, pero que condensa el hecho de que en este modelo de universo los átomos complejos, o sea, el carbono, el oxígeno, de los cuales estamos hechos nosotros, son elementos químicos que se sintetizan dentro de las estrellas a través de reacciones nucleares. Esta teoría de cómo evolucionan los elementos químicos dentro de las estrellas es de mitad del siglo pasado. Como ven, o sea, estamos hablando todo de algo que, o sea, de conceptos y básicamente que han surgido dentro de un siglo. Dentro de las estrellas, los elementos químicos más sencillos, el hidrógeno, el helio, en nuestro Sol, pues se están quemando, o sea, están produciendo reacciones nucleares y sintetizando elementos cada vez más complejos. Y esas estrellas, pues, tienen una vida finita y acabada su vida, cuando consumen ese material, muchas de ellas acaban explotando y devolviendo al medio interestelar esos materiales. De ahí viene esa idea de que somos polvo de estrellas, cuando estamos pensando en el carbono, cuando estamos pensando en el oxígeno. Pero hubo gente que se hizo una pregunta un poco más allá. Vale, de acuerdo, las estrellas sintetizan el carbono, sintetizan el helio, pero ¿de dónde viene el hidrógeno, que es el elemento más sencillo?
Bueno, pues esta pregunta se la formuló este señor, Gamow, estamos hablando de finales de los años 40, y fue el primero que conceptualmente propuso esta idea de modelo de Big Bang, o sea, un modelo en el que muy al principio tendríamos que tener unas condiciones físicas de temperatura en ese universo primitivo lo suficientemente altas como para que se dieran las reacciones nucleares que sintetizan los elementos más ligeros. No sé si alguno de ustedes conocerá este libro de Steven Weinberg, Los 3 primeros minutos del universo. Es una maravilla de divulgación y cuenta un poco que precisamente dentro de esos 3 primeros minutos de vida, cuando se sintetiza la cantidad relativa de hidrógeno y helio que hay en nuestro universo. Piensen, el hidrógeno, o sea, aquí tenemos agua, el oxígeno ha sido sintetizado dentro de estrellas. El hidrógeno viene del Big Bang. Bueno, pues esta idea se utiliza hoy día como una de las pruebas fundamentales en cosmología para estudiar pues eso, propiedades globales de nuestro universo. Pero la charla de hoy yo les voy a hablar de otro fósil, de otra prueba fósil de la existencia de un remoto pasado caliente y denso, que es el fondo cósmico de microondas. Y este fondo cósmico de microondas es esencialmente la radiación, la luz que estaba presente en el universo primitivo cuando estamos hablando aproximadamente 380.000 años. Los cosmólogos tenemos una forma peculiar de medir el tiempo. Medimos el tiempo desde allá, no desde nosotros hacia allá, sino desde el origen del tiempo, ¿vale? 380.000 años después del Big Bang. En proporción, es como, comparando con la vida de una persona adulta, pues es como estamos hablando de los primeros días de vida, ¿vale? O sea, estamos hablando de una pequeña fracción de la vida del universo. En ese momento, el universo era mucho más denso que ahora, más caliente, tenía una temperatura muy similar a la que nos podemos encontrar en la superficie de algunas estrellas, un poquito más fría que la temperatura que nos encontramos en la superficie del Sol, que es del orden de unos 6.000 grados. En aquel entonces el universo tenía unos 3.000 grados. Y esa luz básicamente quedó libre en esa época y prácticamente ha viajado, tenemos la suerte que ha viajado inalterada desde entonces hasta hoy día. Y esto es objeto de estudio hoy día, pues por un montón de experimentos, que somos capaces de detectarla no como una luz correspondiente a algo que está a 3.000 grados, sino como algo mucho más frío. Y es que durante ese proceso de expansión el universo se ha enfriado. Y esa luz que correspondía en aquella época a la luz rojiza que podría tener una estrella un poquito más fría que el Sol, hoy día se ha enfriado hasta prácticamente 3 grados por encima del cero absoluto. Piensen, unos 270 grados bajo cero. Sería la luz que emitiría un cuerpo a 270 grados bajo cero. Una luz que el ojo humano no puede detectar porque no está en el visible. Nos movemos a la izquierda, no está en el infrarrojo, nos movemos a la izquierda, está casi en el dominio de las microondas, llegando a las ondas de radio. Entonces, ya entendemos parte del nombre, ¿no? Fondo cósmico de microondas. Entendemos la última parte, microondas, porque lo detectamos en las microondas, y fondo cósmico porque es la luz más antigua del universo. Estamos captando radiación que estaba presente prácticamente al principio. Este campo, para que se hagan una idea, ha tenido 2 premios Nobel. El primer premio Nobel se les dio a estos señores en el año 78 por descubrir el fondo cósmico de microondas, y el segundo premio Nobel se les dio a estos señores de la derecha por caracterizar las propiedades de esa radiación. Probablemente una de las propiedades más importantes tiene que ver con cómo se distribuye esa radiación espacialmente. Y les quiero poner un par de transparencias sobre ello. Lo primero que les quiero mostrar es cómo se imaginan un detector de microondas. No piensen en el microondas de casa, sino cómo detectarían, si el universo emite luz microondas, cómo se podría detectar esto. A mí me gusta poner el ejemplo de un televisor de los antiguos, porque no de los de ahora digitales, pero sí los de antes.
parte del ruido que uno tenía cuando sintonizábamos fuera de canal, ese ruido que veíamos, parte de esa señal, la antena de la televisión la estaba captando de la luz que llega del fondo de microondas. O sea, parte de esas señales que captan las antenas de televisión vienen del origen del universo. Lo que pasa es que nosotros somos capaces de construir telescopios muy sensibles que son capaces de medir esa señal con muchísima precisión. Les voy a mostrar un mapa de cómo es el universo en microondas. Voy a utilizar muchas veces a lo largo de la charla una proyección de este tipo, que es muy común en cosmología. Esto sería el plano de la Tierra en este tipo de proyección. De la misma manera que podemos hacer este plano de la Tierra, uno puede hacer un plano del cielo con esta misma proyección. Es decir, en lugar de ver la superficie de la Tierra, pues si desde la Tierra miramos hacia afuera, obviamente desde el hemisferio norte pues solo vemos una parte del cielo, pero si pudiéramos irnos también al hemisferio sur y ver todo nuestro cielo alrededor, podríamos hacer un mapa de cuál se espera alrededor nuestra de cielo. Si eso lo hacemos con telescopios ópticos, o sea, con los mismos, la luz visible, la que somos capaces de captar con nuestros ojos, pues tendríamos un mapa tal que así. Lo que se representa ahí en el centro es la Vía Láctea, ¿vale? El centro de nuestra galaxia. Y bueno, pues los que estén más familiarizados con el cielo, pues verán un montón de estructuras conocidas. M31, la galaxia de Andrómeda, en el sur la nube de Magallanes, etc. Bueno, pues esto es el cielo en óptico. A mediados de los años 60 se descubre por primera vez el fondo cósmico de microondas. ¿Cómo? Apuntando telescopios de radio, captando la intensidad de luz que nos llega de cada punto del cielo, y lo que hacemos es colocar en un mapa sintético, a ver, no lo podemos ver, pero podemos asignar una escala de color a cada intensidad en distinta radiación, en distintas direcciones. O sea, yo miro con mi radiotelescopio hacia allá, registro tanta intensidad, en mi mapa pongo esa intensidad allí. Bueno, pues lo que les voy a mostrar ahora es el mapa que se obtuvo de cómo es el universo en microondas. Es el mapa que obtuvo un satélite de la NASA, y es el mapa que ha merecido un premio Nobel a los señores que les mostraba antes, que estaban a la derecha, ¿vale? Esto es el universo en microondas y merece un premio Nobel de física. ¿Qué les sugiere? Bueno, es muy uniforme. Recuerden que he empezado la charla hablando de uniformidad. Y luego les estoy comentando que esta es la luz que nos llega muy al principio del universo. Esto es una prueba evidente de que hay evolución en el cosmos. El universo, muy al principio, era muy uniforme y no vemos a priori evidencia de las estructuras de las galaxias que vemos en el universo cercano. ¿Qué ha pasado entonces? O sea, ¿cómo se ha podido transformar ese universo muy uniforme al principio en el universo que vemos ahora en el momento actual? Vale, piensen que esta imagen esto es luz de hace prácticamente 13.800 millones de años. Es una época en la que no hay estrellas, no hay galaxias. Vale, imagínense como un plasma como podríamos tener en la superficie del Sol. Vale, pues esto es una prueba de evolución en el cosmos. Pero como les digo, esta radiación que proviene prácticamente del Big Bang no debe ser perfectamente uniforme, porque tiene que haber una forma en la que pasemos de aquí a aquí. O sea, esto es el universo al principio, esto es el universo ahora. ¿Cómo se han formado todas esas estructuras? ¿De dónde salen las galaxias? ¿Dónde salen los planetas? ¿De dónde salimos? Bueno, pues entender cómo ha sido esa evolución ha sido un proceso que desde el punto de vista observacional ha llevado muchísimo tiempo. El fondo cósmico de microondas se descubre a finales de los años, a mediados de los años 60, años 64, 65, hasta el año 90 y pocos, con el satélite Discovery de la NASA, no fuimos capaces de aumentar la precisión lo suficiente como para en este mapa empezar a discriminar pequeñas variaciones con respecto a la uniformidad. Esas variaciones en cosmología les damos un nombre especial, las llamamos anisotropías. Y bueno, lo que les voy a mostrar en la siguiente imagen es la imagen que somos capaces de obtener ahora con telescopios modernos,
en la cual lo que hemos hecho es aumentar muchísimo el contraste, o sea, medir variaciones de una parte prácticamente en una millonésima. Imagínense que yo antes les decía, estamos midiendo una radiación que tiene unos 3 grados alrededor del cero absoluto. Hemos necesitado desarrollar tecnologías que son capaces de medir temperaturas con precisiones de millonésimas de grado. Y eso ha llevado pues prácticamente 40 años. Bueno, pues este es el mapa de lo que llamamos anisotropía del fondo cósmico de microondas. Empieza a parecernos ya un poquito más a lo que veíamos como imagen en el óptico. Aparece nuestro plano de la galaxia, y es que les decía antes, la galaxia emite en radio, los objetos en el universo emiten en radio, emiten en microondas, emiten en realidad en todas las longitudes de onda. Pero para los cosmólogos, lo que realmente nos fascina y lo que nos emociona son no lo que hay en el plano de la galaxia, sino todas estas estructuras que aparecen aquí en falso color naranja-azul, que son pequeñas variaciones de la temperatura, como les digo, de una parte en 100.000, prácticamente de una millonésima. ¿Qué son esas variaciones? Pues esas variaciones hoy las entendemos como las semillas de todas las estructuras que hay hoy día en el universo. Básicamente, lo que entendemos es que en aquellas zonas en las que tenemos un poquito más de radiación, un poquito menos de radiación, un poquito más de densidad, el universo va a evolucionar. La gravedad es una fuerza de atracción, va a hacer que cada vez esa zona se vuelva más densa. Cuando las densidades sean lo suficientemente altas, se podrán formar las primeras estrellas en el universo. Les estoy contando una historia de 13.800 millones de años, en muy poco tiempo. Esas estrellas se acaban agrupando, formando galaxias en el universo más cercano, y esas galaxias se estructuran formando pues, la red cósmica que les comentaba al principio. Si nos quedamos con esa idea de que mirar lejos es mirar al pasado, el fondo cósmico de microondas es la luz más antigua que podemos observar en el universo. Si hiciéramos un diagrama en el que nosotros nos colocamos en el centro y empezamos a distribuir todos los objetos que somos capaces de ver en el universo, pues tendríamos un diagrama tal que así. En nuestro entorno pues vemos galaxias. Si nos seguimos alejando, llega un momento en el que prácticamente desaparecen esas galaxias. Mucho más lejos habría una época que denominamos oscura, en la que prácticamente pues no había ni estrellas. Y si seguimos alejándonos, llegaremos a captar esa luz pues que viene prácticamente del origen del universo. Así que por fascinante que parezca, sí somos capaces de captar luz que viene prácticamente del origen del universo. Bueno, pues esa luz la hemos venido captando con una serie de experimentos, tanto desde espacio como desde Tierra. Lo he mencionado varias veces sin nombrarlo. El satélite CODI de la NASA es el primer satélite que midió esas inhomogeneidades, esas semillas de todas las estructuras que hay en el universo. La NASA lanzó otro satélite a principios de los años 2000, con mejor capacidad de imagen, mayor resolución, se parece un poquito más a este mapa final que tenemos. Desde Tierra ha habido muchísimos esfuerzos observacionales, en particular, esto es el Observatorio del Teide en Tenerife, y desde allí, pues, desde mediados de los años 80, estamos desarrollando experimentos que intentan medir las propiedades de esta radiación. De hecho, el experimento Tenerife fue el primero que confirmó desde Tierra ese nivel de anisotropía, esas irregularidades que hay en el fondo cósmico de microondas. Y la imagen más nítida que tenemos hoy día de ese fondo cósmico de microondas la hemos conseguido con el satélite Planck, aparece el nombre cortado, pero yo se los leo, de la Agencia Espacial Europea, que es un satélite en el que desde nuestro país hemos tenido un papel importante. Aquí en el IFCA pues, ha habido coordinadores de algunos de los grupos de ciencia claves de la misión. Y bueno, nosotros también participamos coordinando algunos de los grupos de ciencia y a nivel nacional, pues construyendo partes de los componentes de este satélite que estuvo midiendo hasta el año 2013 y nos ha proporcionado la imagen más nítida de esa luz que viene del origen del universo, dándonos la posibilidad de entender los
fenómenos físicos que tienen lugar en los primeros instantes del universo. Así que parémonos un momento a ver este mapa. Lo que yo les mostraba antes en color naranja uniforme es el fondo cósmico de microondas. Si aumentamos el contraste sobre este mapa, pues vemos esto. Esto es el universo con 380.000 años de edad. Son las semillas precursoras de todas las estructuras que tenemos hoy día. ¿Qué podemos aprender de este mapa? Bueno, pues resulta que estudiando la distribución de esas estructuras que vemos ahí, pues básicamente podemos aprender sobre qué hay en el universo y podemos aprender cosas sobre cómo nació el universo. Y todo esto se lo resumo en esta transparencia de aquí. Esta transparencia viene a desglosar cómo entendemos hoy que es el contenido de energía en el universo. Y insisto en lo de hoy, porque esa distribución cambia con el tiempo. Pero hoy día, en el universo, la materia ordinaria de la cual estamos hechos todos nosotros apenas llega al 5% del contenido total de materia y energía. Sabemos que hay un 26% que tiene que estar en forma de materia porque gravita, porque siente la fuerza de la gravedad, pero no emite luz o no interacciona con la luz, que es lo que llamamos materia oscura. Y sabemos que tiene que haber un componente que está provocando que el ritmo de expansión del universo se acelere en el momento actual, y eso es lo que conocemos como energía oscura. Digamos que esta es la representación del contenido del universo hoy día, tal cual la utilizamos en charlas de divulgación. Voy a poner a la derecha la tabla tal cual la utilizamos los cosmólogos. Por favor, si solo están interesados en temas de divulgación, no la miren, pero quédense con la idea de que hay muchas cosas que podemos aprender de ese mapa y que esa idea de que esa luz que viene del origen del universo nos permite acceder a propiedades de tanto de qué contenido hay en el universo, y eso unido a las ecuaciones de la relatividad general nos dice cómo va a evolucionar en el universo en el futuro, pero también nos dice cosas sobre cómo nació el universo. ¿Cómo voy de tiempo? Ahora mismo media hora, perfecto, justo la mitad. Bueno, pues les comentaba que quería que la charla tuviese dos partes, ¿no? Una parte de lo que conocemos y una parte de lo que no conocemos. Esto sería la parte de lo que conocemos. Ahora les quiero hablar un poquito, y ya sé que soy muy atrevido, pero me voy a arriesgar y quiero contarles un poquito de lo que no conocemos y compartir con ustedes lo que no conocemos y cuáles son los interrogantes actuales. Como les comentaba, pues esta semana Belén es organizadora de este congreso. Nos reunimos aquí en Santander para hacer una revisión de cuáles son esos problemas abiertos, fronteras de la cosmología. Obviamente no me va a dar tiempo a tratar todos ellos, pero sí quisiera tocar algunos de los aspectos que acabo de mencionar de pasada, y sobre todo quiero centrarme en aquellos aspectos en los que, como esta charla está focalizada en el fondo cósmico de microondas, en los que pensamos que estudiar esta luz que proviene del origen del universo nos puede ayudar. Entonces, si me permiten, en esta segunda mitad de la charla, quiero muy brevemente tocar estos temas. En materia oscura, lo acabo de mencionar de pasada, energía oscura. Quiero hablar un poquito sobre el nacimiento del universo, qué es lo que sabemos sobre eso y qué es lo que no sabemos y qué es lo que pensamos que podríamos saber en los próximos años. Y quiero cerrar hablando un poquito sobre nuestra visión de las teorías físicas actuales y si pensamos que es completa nuestra descripción del modelo y nuestra descripción de la gravedad. Es un poco ambicioso, voy a dar simplemente pinceladas generales de cada uno de los temas. Empecemos, por ejemplo, por materia oscura. La materia oscura ha aparecido como un ingrediente esencial en el modelo cosmológico. Yo les he hablado de que hemos llegado a entender que, por ejemplo, hace falta materia oscura observando el fondo cósmico de microondas. La evidencia que tenemos hoy día en cosmología de que la materia oscura es un ingrediente fundamental del modelo es abrumadora.
el fondo cósmico de microondas está ahí como uno de los elementos, pero es que prácticamente en cualquier observación en cosmología somos incapaces de entender cómo se distribuyen las galaxias en el universo si la materia oscura no es un componente dominante. No somos capaces de entender cómo se mueven las galaxias en grandes agrupaciones, que llamamos cúmulos de galaxias, sin ese componente de la materia oscura. La materia oscura hace también efecto de lente gravitatoria, es capaz de desviar la luz y produce efectos tan bonitos como el de esa imagen de ahí del centro, que necesariamente conduce a que existe esa cantidad de materia oscura, cómo giran las galaxias, las curvas de rotación de las galaxias, cómo es la emisión en rayos X de estas estructuras gigantescas que llamamos cúmulos de galaxias. Todas estas observaciones, a priori independientes, todas ellas nos llevan a que necesitamos ese componente y en esa proporción que les mencionaba antes. O sea, en el momento actual, 5% de materia ordinaria, 26% de materia oscura, pues eso. Necesitamos 5 veces más materia oscura que materia ordinaria para entender cómo evoluciona el universo. Quiero insistir sobre esa idea un poquito y les muestro aquí una simulación por ordenador que intenta reproducir cómo sería la formación de estructuras en el universo. Básicamente partimos del universo muy uniforme, el que nos muestra el fondo cósmico de microondas al principio, y dejamos que la gravedad, las ecuaciones de la relatividad de Einstein formen estructuras. Bueno, pues esas estructuras solamente reproducen lo que realmente somos capaces de observar en el universo si ponemos ese ingrediente de la materia oscura y en esa proporción, de 5 a 1 con respecto a la materia ordinaria. Si están interesados, bueno, ahí tienen el enlace para ver esta simulación con un poquito más en detalle. A modo de resumen, ¿qué es la materia oscura? Pues la respuesta más honesta es que no lo sabemos. Pensamos que son partículas que sabemos que solo interaccionan por gravedad con el resto de partículas. Sí son partículas, aunque hay otras alternativas. Conocemos sus efectos dinámicos con mucha precisión. Le he puesto ahí una colección de evidencias. No conocemos su naturaleza última, pero tenemos la suerte de que podemos utilizar distintas estrategias para intentar detectar de forma directa o de forma indirecta su presencia. Podemos detectar de forma directa, lo que llamamos detección directa, con experimentos en tierra, ese componente, o podemos intentar detectar de manera indirecta en situaciones astrofísicas este componente, pues con telescopios como estos que aparecen aquí, que son los telescopios de altas energías que están situados en la isla de La Palma, otro de los observatorios de Canarias. Y bueno, pues la comunidad científica está haciendo enormes esfuerzos observacionales y también teóricos, pues para intentar, digamos, restringir cuáles son las propiedades y entender cuál es la naturaleza última de esa componente. Como les digo, es un tema muy apasionante de investigación. Esta semana se está discutiendo mucho sobre eso. No puedo profundizar más. Paso al siguiente tema, que es energía oscura. Bueno, la energía oscura es un tema que es realmente fascinante y es muy, muy, muy reciente. Empezaba la charla diciéndoles, el universo está en expansión, ¿vale? Las ecuaciones de la relatividad de Einstein nos dicen que un universo en expansión, dependiendo de su densidad de energía, bueno, pues puede seguir expandiéndose indefinidamente, puede acabar recolapsando. Bueno, pues resulta que desde finales de los años 90 nos llevamos la sorpresa que el universo no solamente está en expansión, sino que además el ritmo de expansión se está acelerando. El universo se está expandiendo cada vez más rápido. Estos señores recibieron el Premio Nobel de Física por este descubrimiento, que lo hicieron en base al estudio de un tipo de estrella muy particular, que se pueden utilizar un poco como indicadores de distancia y que nos permiten entender cómo ha ido cambiando el ritmo de expansión del universo con el tiempo. Por hacer una analogía con lo que he hecho antes con la materia oscura,
hay bastantes evidencias observacionales hoy día de la energía oscura. El propio fondo cósmico de microondas nos da una evidencia. La distribución de galaxias también nos indica que existe ese componente. Y hay otras evidencias, estos son un ejemplo de este tipo de objetos, las supernovas. La propia abundancia de esos objetos que comentaba antes, los cúmulos de galaxias. Todas estas evidencias apuntan a que necesitamos ese componente, que es un componente que está produciendo que el ritmo de expansión en el universo actual se acelere. Realmente es uno de los temas, digamos, más fascinantes, y hay un esfuerzo observacional enorme en la comunidad científica para entender cuáles son las propiedades de esa energía oscura. Aquí los interrogantes son muchísimo mayores que en el caso de la materia oscura, porque aunque también conocemos sus efectos dinámicos, pues tenemos grandes incertidumbres acerca de cuál puede ser la naturaleza de esta energía oscura. Casi todos los experimentos, todos los experimentos que estoy colocando aquí en este listado, son experimentos que intentan entender cómo va apareciendo a lo largo de la historia del cosmos, cómo van emergiendo las estructuras y cómo van evolucionando, cómo se van agrupando y cómo va cambiando el ritmo de expansión del universo. Y entender esto es esencial porque la energía oscura parece ser que es algo que empieza a ser importante relativamente hace poco en escalas del cosmos, básicamente desde la mitad de la edad del universo actual hasta ahora. Y hasta hace poco tiempo pensábamos que probablemente la energía oscura era la constante cosmológica de Einstein. Les mencioné al principio que Einstein intentó corregir sus ecuaciones para intentar tener un universo estático. Resulta que esa solución de Einstein pues encajaba muy bien con esta idea de la energía oscura. Pero bueno, tenemos observaciones recientes de algunos de los experimentos que he mencionado antes que parecen indicar que ese componente de energía oscura evoluciona con el tiempo y entonces esta idea de Einstein de constante cosmológica pues no sería la solución. Es un tema nuevamente apasionante, abierto y en el que estamos discutiendo mucho. Precisamente hoy hemos tenido alguna charla sobre este tema. El tercer tema, si llego a tiempo me decís, ya está. El tercer tema tiene que ver con la pregunta, ¿cómo nació el universo? ¿Cómo pensamos que nació el universo? Bueno, pues hoy día pensamos que a este modelo de Big Bang tenemos que añadirle algo. Y ese algo es lo que llamamos la teoría de la inflación. Pensamos que el universo, muy al principio, y cuando digo muy al principio, ahora nos estamos remontando a una fracción de segundo después del tiempo cero, y esa fracción de segundo la escribo ahí, con notación convencional. En notación astrofísica, bueno, en ciencia utilizamos notación exponencial, pero bueno, ahí hay un 0, 33 ceros y un 1 segundos después del Big Bang. ¿Vale? Pensamos que en esa fracción de tiempo después del tiempo cero, el universo pasó por una etapa de expansión descomunal que llamamos inflación, y después de esa etapa, pues el universo pues, siguió su evolución, digamos, convencional, la que nos dicta las ecuaciones de la relatividad general. 380.000 años después se forma el fondo cósmico de microondas y 13.800 millones de años después estamos aquí, en el Ateneo de Santander, intentando entender esto, ¿no? ¿Cómo estamos razonablemente seguros de que esto ha sido así? Bueno, pues resulta que esta teoría tiene una serie de predicciones. 4 predicciones en concreto. Y 3 de ellas han sido verificadas con los datos de esta misión que les comentaba antes, el satélite Planck de la Agencia Espacial Europea. Son predicciones que tienen que ver con las propiedades estadísticas de la distribución de esas manchas. Resulta que, yo les decía, todas las estructuras que hay hoy día en el universo provienen de esas semillas originales que vemos distribuidas en el fondo cósmico de microondas. Bueno, pues hoy día entendemos que esas semillas se originan
en esa pequeña fracción de segundo después del tiempo cero. ¿Y cómo se originan? Pues se originan a través de procesos cuánticos. Los señores que propusieron esta idea son estos dos investigadores de aquí. Probablemente al de la izquierda le conocen, no sé si conocen al de la derecha. Ambos recibieron el Premio Frontera del Conocimiento en el año 2015. Y como les digo, la idea es que todas esas semillas precursoras de todas las estructuras que hay en el universo actual, galaxias, agrupaciones grandes, o sea, todo lo que hay en el universo actual proviene de procesos que tienen que ver con cuántica, muy al origen del universo. La verdad es que es un tema fascinante porque esto nos permite utilizar el universo como una especie de laboratorio de física de partículas y acercarnos a entender propiedades de energía y de física fundamental. Para que se hagan una idea, yo les comentaba antes, ir hacia atrás en el tiempo es ir hacia un universo cada vez más caliente y más denso. ¿Cuáles eran las condiciones físicas en ese instante 0,00033 ceros y un segundo después del Big Bang? Bueno, pues para que se hagan una idea, las temperaturas, las energías en esa época eran del orden de 1.000.000 de millones de veces más grandes que las que podemos conseguir hoy día en los aceleradores de física de partículas, en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas. Son escalas de energía que no podemos reproducir desde Tierra, pero haciendo observaciones de esta luz que viene del origen del universo, podemos aprender sobre física fundamental y cuáles eran las formas de energía que tenían lugar en ese universo primitivo y entender si nuestras teorías de física fundamental son correctas. Incluso hacer pruebas de esas teorías de física fundamental. Bueno, pues la idea detrás de todo esto es que esperamos que en ese proceso de expansión descomunal se generasen ondas gravitacionales muy al principio del universo. Y esas ondas gravitacionales van a dejar una huella muy particular en el fondo cósmico de microondas. Acabo de soltar un par de conceptos. El primer concepto es ondas gravitacionales, que es una predicción nueva de la teoría de relatividad de Einstein, que ha sido ya verificada por estos señores que recibieron el Premio Nobel de Física, cuando pues, objetos muy masivos, como agujeros negros, estrellas de neutrones, se fusionan y bueno, pues, perturban el espacio-tiempo y emiten esas ondas que son perturbaciones del espacio-tiempo. Aquí estamos hablando del propio proceso de formación de nuestro universo y de ese proceso de expansión descomunal, y estamos hablando de las ondas gravitacionales que se generaron esa fracción de segundo al principio. Bueno, pues esas ondas gravitacionales se generaron entonces, estaban presentes cuando el universo tenía 380.000 años y dejaron una huella muy particular en el fondo cósmico de microondas, que tiene que ver con la polarización de la luz. Bueno, pues nosotros estamos intentando, en los últimos años, buscar esa huella. Estamos intentando medir esa señal que proviene del origen del universo para intentar verificar esta última prueba que nos falta del modelo de la inflación. Les comentaba que había 4 predicciones, 3 ya han sido verificadas, nos falta detectar esas ondas gravitacionales que vienen del Big Bang. Lo que pasa es que esto no es una tarea sencilla porque resulta que estamos intentando ver señales que vienen muy del origen del universo y además que estamos hablando de señales que resulta que van a estar enmascaradas por la propia emisión de nuestra galaxia. Entonces, vuelvo a este concepto que les contaba antes. Mire, esta imagen es muy bonita porque nos muestra el plano de nuestra galaxia a lo largo de todo el espectro electromagnético. Desde partículas de muy alta energía, rayos gamma, rayos X, luz visible, infrarrojo, y nos vamos acercando hacia el dominio de radio. Pues resulta que en particular en el dominio de radio nuestro universo es brillante. Y esta emisión pues enmascara un poco esa señal que viene del origen del universo. Así que los experimentos que intentan medir esa señal pues tienen que pelearse con entender también cómo emite nuestra galaxia. Nosotros estamos liderando un proyecto aquí en España, que es el experimento Quijote, que está instalado en el Observatorio del Teide, en el que, bueno, pues además del Instituto de Astrofísica de Canarias, pues también hay colaboradores aquí del Instituto de Física de Cantabria,
del Departamento de Ingeniería de las Comunicaciones de aquí. Bueno, también tenemos colaboradores en Manchester y Cambridge, el Reino Unido. Y con estos telescopios, pues hemos empezado a obtener estos mapas como el que aparecía en la primera transparencia, que es el mapa que nos dice cómo es la señal polarizada, esa luz polarizada en microondas de nuestra galaxia. ¿Vale? Entonces, la señal que estamos intentando mirar está detrás de esto. Pero esta señal también trae un montón de información, porque a partir de estos mapas hemos aprendido muchísimo de cómo se distribuyen las partículas de alta energía en nuestra galaxia y sobre todo hemos aprendido muchísimo del campo magnético de nuestra galaxia. Quijote no es el único experimento que se dedica a esto. Hay otro experimento en el observatorio del Teide y hay básicamente otros 2 grandes observatorios en el mundo que intentan hacer este tipo de medidas. Los otros 2 están en el hemisferio sur. Uno está en Chile y hay varios experimentos. Quizá el experimento Simons es el más, digamos, conocido y más, digamos, de mayor sensibilidad, y hay otro conjunto de experimentos en el Polo Sur. Y de hecho, estamos planeando, más allá de estos experimentos de tierra, en la próxima década, a principios de la próxima década, tener una misión espacial que intente pues, cerrar este problema. ¿Vale? En esta misión espacial está participando el Instituto de Física de Cantabria, estamos participando también en Canarias. Y bueno, pues la idea es que con estos esfuerzos observacionales estamos intentando, de alguna manera, confirmar esa predicción de la teoría de la inflación que nos confirme que realmente entendemos qué es lo que pasó en el universo en esas escalas de tiempo tan cercanas al tiempo cero. Creo que estoy ya prácticamente en tiempo, entonces me quedan... de acuerdo. Vale. Me queda nada, es el último punto, pero quizá es el último punto el más llamativo, que tiene que ver con hacernos la pregunta, ¿realmente los físicos en física tenemos una descripción completa de las teorías que nos permitan entender hasta última instancia pues, cómo evoluciona el universo, cómo nace? Es una pregunta que tenemos que hacernos continuamente en ciencia. Y resulta que en los últimos años hemos ido acumulando un montón de evidencia de que, bueno, pues hay detalles que todavía no acabamos de entender en el modelo. Probablemente si son aficionados a leer en prensa noticias sobre divulgación, pues habrán escuchado hablar del problema de la tensión de Hubble, o el hecho de que, bueno, pues hay cierta discrepancia en cuál es el ritmo de expansión del universo. Sabemos que el universo se está expandiendo cada vez más rápido, pero una medida, cuando hemos empezado a medir ese ritmo de expansión con una precisión del poco por ciento, o sea, cuando es como decir, o sea, no sé, voy en el coche a 70 kilómetros por hora y el velocímetro me dice que voy a 70 por hora. Pues piensen, ahora en cosmología estamos discutiendo si vamos a 68 o si vamos a 72 por hora. Estamos a ese nivel, ¿no? Tenemos ya experimentos que son tan precisos que nos permiten pues afinar si entendemos realmente el modelo hasta el último detalle. Y empiezan a aparecer cosas que, bueno, pues aparecen ciertas tensiones. Hay un experimento que es el experimento James Webb, que se lanzó hace poco tiempo de la agencia americana, que está descubriendo también objetos. Antes les hablaba que las galaxias tienen en su centro agujeros negros supermasivos. Este telescopio está permitiendo explorar el universo a distancias muy grandes, obviamente más cerca que el fondo cósmico de microondas, pero nos está permitiendo ver objetos muy, muy, muy primitivos en épocas en las que pues, no deberíamos tener objetos muy masivos formados, y se están empezando a ver este tipo de objetos. Entonces, bueno, pues hay una serie de evidencias de que, bueno, pues hay a lo mejor algunos detalles que no conocemos del todo en el modelo. Y bueno, yo creo que es legítimo, debemos plantearnos qué herramientas observacionales y teóricas tenemos para validar este modelo.
Esta semana estamos discutiendo muchas de ellas. Yo quiero mencionarles una que está relacionada con sacarle un poquito más de jugo a esa luz que viene del origen del universo. Y la idea es que yo le he hablado todo el tiempo del fondo cósmico de microondas y de su distribución espacial, pero la distribución en energía, lo que llamamos en ciencia el espectro, el color, cómo cambia el color en función de la longitud de onda del fondo cósmico de microondas, también trae información de cómo ha sido la evolución del cosmos. Y es una información que no hemos explotado lo suficiente. Esta idea la propusimos a la Agencia Espacial Europea y gustó tanto que se ha seleccionado como uno de los temas clave para elegir una gran misión europea para hacer cosmología en este tema, estudiar cómo es la distribución de energía del fondo cósmico de microondas. Claro, estamos hablando de una misión que probablemente se lance en los años 40, 50. Estas cosas se hacen a muy largo plazo, las planificaciones de misiones espaciales, y la cuestión es que podemos plantearnos mientras tanto, ¿no? Y bueno, pues lo que nos estamos planteando es desarrollar experimentos en tierra que sirvan un poco de precursores, que empiecen a hacer medidas de este tipo de señal, de ese espectro del fondo cósmico de microondas, y que sirvan de precursores para luego poder construir, para que aprendamos cómo se analizan esos datos, cómo se tiene que desarrollar la tecnología para poder lanzar una misión dentro de 20 años. Y bueno, uno de esos experimentos, Belén mencionó TNS, es ese experimento que aparece ahí, que estamos terminando de construir y empezaremos a medir a partir del año que viene. Intenta acceder a esta información que potencialmente nos debería permitir responder a algunos de los interrogantes que tenemos en el universo actual. Uno de ellos es verificar que nuestra comprensión del modelo es correcta. O sea, les comentaba antes que tenemos discrepancias del poco por ciento en algunos parámetros. Si realmente nuestra comprensión última del modelo es correcta, hay señales que están perfectamente predichas que deberíamos ver con este tipo de instrumentación. Si no las vemos, es que nos estamos equivocando en algo. Pero es que resulta que también puede haber, puede haber cosas que no nos hemos planteado hasta el momento. Bueno, pues no sabemos cuál es la naturaleza última de la materia oscura. Puede haber componentes o evoluciones a muy pequeña escala en el universo que realmente no, pues todavía no hemos sido capaces de vislumbrar. Y siempre en la historia de la ciencia, abrir una ventana hacia un nuevo dominio, un nuevo rango, siempre nos ha permitido avanzar y aprender nuevas cosas. Entonces me parecía importante terminar transmitiéndoles que siempre la ciencia es una cuestión dinámica, siempre hay cuestiones abiertas y siempre estamos pensando en qué podemos hacer en los próximos 10 o 20 años. Entonces termino con esta transparencia. Tenemos una serie de desafíos para el futuro. No entendemos qué es la materia oscura, cuál es su naturaleza última, no entendemos qué es la energía oscura, pero tenemos muchos instrumentos que nos van a ayudar a ello en los próximos años. A la pregunta cómo nació el universo, no hemos podido acercar con esta teoría de la inflación a esa pequeñísima fracción de segundo. Hemos podido verificar muchas de esas predicciones de la teoría, pero nos falta una que estamos intentando verificar con estos instrumentos que les comentaba. Pensamos que nuestra descripción de la gravedad es correcta, pero puede que nos llevemos alguna sorpresa. Y bueno, pues en esta charla les he hablado sobre todo del fondo cósmico de microondas, pero hay un montón de observables en el universo, astrofísica, que nos van a ayudar, si no a responder estas preguntas, bueno, pues a perfilarlas un poquito mejor, quizá abrir nuevos interrogantes y, ¿por qué no?, incluso abrirnos caminos hacia nuevas leyes de la física. Pues termino con esto. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por la conferencia, ha estado estupenda y muchísimas gracias sobre todo por haber compartido estas inquietudes del Congreso de Santander en el Ateneo de Santander. Lo único que no entiendo es por qué has estado tan preocupado por el tiempo, porque hemos estado todos entusiasmados. Así que podías haber Porque seguido. pensaba que tenía que llegar a la hora y... Y como siempre en el Ateneo, la palabra ahora la tienen ustedes. Muy interesante su intervención. Einstein fue el inventor de la teoría de la relatividad y el premio Nobel como por el efecto fotoeléctrico. Pero Einstein habló, bueno, ha habido muchos más físicos, pero habló del Dios cósmico. ¿Qué opina usted de eso? Porque hay muchos que son materialistas y otros que son espiritualistas. ¿Qué opina usted de eso? El Dios de Einstein es un tema que, este tema de situar a Dios es un tema que a veces incomoda a hablar a muchos científicos, pero cuando uno explora en las creencias de la gente que ha hecho la ciencia, el Dios de Einstein probablemente yo creo que es el Dios de muchos de los científicos, en el sentido de que bueno, hay, por ejemplo, en esta forma que tenemos de modelo de evolucionar, hay interrogantes fundamentales que todavía no comprendemos, ¿no? O sea, el universo empieza con unas condiciones muy particulares de entropía muy baja. Y cómo se preparan esas cosas, pues yo he hablado de la inflación y esa pequeña fracción de segundo, pero es que todavía tenemos que seguir avanzando en ciencia porque todavía no tenemos una teoría última que describa cómo se unifica la gravedad con el resto de fuerzas fundamentales. Y esa sería la teoría que nos permitiría incluso acercarnos un poquito más al tiempo cero. Entonces, pues no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero digamos que en mi discutir con otros colegas, yo creo que el Dios de Einstein es el Dios de muchos científicos. Me han gustado muchísimo, lo explica usted muy bien, es una maravilla. Yo tuve también un profesor de cosmología en filosofía que era también científico, como usted. Además estaba dedicando en Estados Unidos a estudiar el ojo de un mosquito con un compañero. O sea, era puramente científico. Y hay una cosa que no entiendo. Ustedes llaman cosmología. Él vino y nos dio cosmología, pero física la distinguía de la cosmología. Por ejemplo, si lo llamamos cosmología, teníamos que plantearnos el hecho de que si el mundo tiene un principio, alguien lo ha creado. Eso es del principio de la filosofía, que no hace falta demostrarlo porque alguien lo ha creado. Pero yo no he oído nada de eso. A ver, intento responder cuál sería la cuestión. Me he quedado un poco... Es que digamos que nos estamos planteando sobre qué es lo que ocurre en tiempo cero, esencialmente lo que me está planteando, ¿no? Bueno, tenemos teorías físicas, con las que he estado contando hasta aquí, que llegan hasta esta pequeña fracción de segundo después del tiempo cero. No tenemos una teoría que describe qué es lo que ocurre en el tiempo cero, pero sí hay propuestas. O sea, el hecho de que no tengamos un consenso en la comunidad científica de cuál es esa teoría que unifica la gravedad con el resto de interacciones fundamentales, no quita para que tengamos propuestas de cómo ocurre esa evolución, e incluso hay propuestas que nos hablan de modelos eternos de universo, modelos cíclicos en los que el Big Bang sería una de las fases y que el universo
pues entraría ahora en una fase de expansión exponencial, como produce la energía oscura, y este, digamos, eón volvería a empezar con otro Big Bang nuevamente. Entonces, es un tema que para dar una respuesta fiable necesitaríamos tener una teoría última de la gravedad y de la cuántica, y no la tenemos. Lo que sí tenemos son herramientas que nos permiten remontarnos y ver cómo ha sido la evolución del cosmos. Y como he contado en la charla de hoy, gran parte de esa evolución viene dictada por esta teoría de la relatividad general, que está muy bien verificada, y que, bueno, pues estos experimentos nuevos están intentando desafiarla. Hasta ahora siempre ha salido con éxito, y es una teoría que describe muy razonablemente bien cómo ha sido esa evolución global del universo en escalas muy grandes. Un famoso científico le dijo a Napoleón que para explicar lo que él estaba contando no necesitaba ninguna hipótesis divina, es decir, que Dios vaya por un lado y la ciencia por el otro. Pero yo quería hacer una pregunta sobre la energía oscura. Ha explicado que no es uniforme en el tiempo, es decir, ahora es responsable de que el universo se acelere rapidísimamente, y probablemente, si esto sigue así, el universo se encamine hacia lo que se denomina la muerte térmica. Pero ¿estamos seguros de que la energía oscura siempre se va a comportar así? Y luego tenía una segunda cuestión. ¿Qué importancia concede usted, que es un científico evidentemente de primera fila, a estas charlas hacia el público? Y le explico. Yo, la primera vez que oí hablar de usted, no fue precisamente ninguna publicación científica, sino a través de un podcast que escucho habitualmente, Coffee Break, que dirige Héctor Socas. Sí. Le respondo primero a la pregunta sobre la energía oscura. Hasta hace poco todas las observaciones indicaban que probablemente la energía oscura era esta constante cosmológica de Einstein. Es un componente muy raro, en el sentido, yo mencionaba que el universo cambia su composición con el tiempo. Pues precisamente la energía oscura es el único componente que no cambia con el tiempo. Y es una cosa rara en el sentido de que si el universo se está expandiendo, imagínense, si calculamos la densidad de personas en esta sala, el número de personas por unidad de volumen es, pues contamos las personas, dividimos por el volumen de la sala. Si no dejamos que entre nadie más, pero aumentamos el volumen de la sala, nos llevamos las paredes más lejos, el número de personas por unidad de volumen ha bajado. No ha cambiado el número de personas, pero hemos aumentado el volumen. O sea, la densidad, cuando aumenta, cuando el universo se expande, o sea, cuando hace más grande el volumen, la densidad cae. Eso le pasa a la materia. Le pasa a la radiación también. De hecho, la radiación se diluye más rápido porque además se desplaza el rojo. Pero no le pasa a la energía oscura. La energía oscura es algo tan raro como que si aumentas el volumen, pues debería diluirse, y eso le pasa a la materia. La energía oscura no. Aumentas el volumen, mantiene su densidad. Y es esa propiedad la que hace que el universo se expanda cada vez más deprisa. Como decía, hasta hace poquito pensábamos que la energía oscura era la constante cosmológica de Einstein, con lo cual esto nos llevaba a ese futuro de expansión, de muerte térmica, pero empezamos a tener evidencia de que puede que no. Entonces, yo creo que en los próximos años, con la acumulación de resultados de todos estos experimentos que estaba mencionando, deberíamos mejorar, acotar cuáles son las propiedades de esa energía oscura y terminar de verificar si realmente Einstein tenía razón hasta cuando se equivocaba, o estamos hablando de una nueva forma de energía, campos escalares, lo llamamos en cosmología, que está un nuevo componente que está produciendo pues esa expansión del universo. Y sobre la segunda pregunta, pues sí, soy colaborador de Coffee Break, me encanta participar. Últimamente, por todos estos experimentos y todo el trabajo, no participo todo lo que me gustaría, pero sí me parece que es muy importante hablar de
de qué es lo que se está haciendo hoy día en ciencia. Porque normalmente lo que personalmente he visto es que la gente que está interesada en divulgación realmente tiene mucho interés en saber qué es lo que se está haciendo ahora, cuáles son los problemas abiertos. Y por eso me gusta insistir en las charlas. La ciencia es una cuestión, o sea, nunca vamos a tener la respuesta a todo por la forma en que es la ciencia. O sea, siempre vamos a tener una forma de describir la realidad, un modelo. Siempre nos tendremos que hacer preguntas bueno, ¿es de nuestra comprensión correcta? Y siempre hay que desafiar ese modelo. Hemos aprendido muchísimo. O sea, en este último siglo ha nacido la ciencia de la cosmología, básicamente, observacionalmente. Pero bueno, hoy día son estas preguntas. Probablemente si damos esta charla dentro de 20 años, pues tendremos a lo mejor respuesta para alguna de estas, pero probablemente habrán surgido nuevos interrogantes y probablemente nos hayamos llevado un poquito más allá la frontera. O sea, si hace un siglo pensábamos que todo el universo era nuestra galaxia, ahora sabemos que hay objetos a distancia de 13.000 millones de años luz. Y bueno, pues estamos en cierto modo empujando un poco más la frontera de hasta donde podemos observar. Buenas tardes, muchas gracias por la conferencia. No sé si la pregunta que le voy a hacer estará relacionada con la que se ha hecho hace un momento. Si tenemos en cuenta, como nos ha dicho, que estamos a 2,7 grados del cero absoluto, y admitimos que cuando lleguemos al cero absoluto los átomos se paran, si llegamos a ese punto o a una fracción muy pequeña, el universo dejará de expandirse. ¿Y hay algún cálculo temporal de cuándo podría llegar a ser? Sí, sabemos muy bien la ley que hace que el universo, por la cual el universo se enfría. La temperatura del universo se va diluyendo básicamente como el tamaño característico. Sabemos que el universo, cuando se formó el fondo cósmico de microondas, era unas 1000 veces más pequeño que hoy. O sea, se ha expandido un factor 1000. Eso nos lleva a esos 3000 grados a 3 grados. ¿Vale? Es esa proporción. Para llegar a cero, pues el universo se tendría que expandir. Bueno, sí, es algo asintótico, se tendría que expandir muchísimo. Entonces, la ley de enfriamiento tiene que ver con ese factor característico de escala. ¿Cómo se traduce eso a edad? Ya depende de qué es lo que hay en el universo y conecta con la pregunta anterior y sobre esta idea de la constante cosmológica y la evolución hacia una muerte térmica. Si realmente es una constante cosmológica, pues sí, el futuro del universo es frío, en el sentido de que primero va a estar todo alejado de todo, vamos a dejar de ver galaxias, porque todas se alejarán de nosotros, salvo las del entorno local, probablemente Andrómeda y la Vía Láctea acaben interaccionando. Pero bueno, estamos en una época, y esto también hace reflexionar, estamos precisamente en una época en la cual tenemos la suerte de poder, por ejemplo, detectar el fondo de microondas. O sea, si esperáramos mucho más tiempo, las galaxias se habrían alejado de nosotros, el fondo de microondas sería muy frío, se nos habría metido en un dominio de radiación que seríamos incapaces de detectar. Desde Tierra no, porque la atmósfera nos limita. Si nos seguimos metiendo en el dominio de radio, la ionosfera, por debajo de los megahercios, ya deja de ser transparente. Tendríamos que irnos a espacio. Pero ya empieza a ser cada vez tecnológicamente más y más complicado. Entonces, estamos en una época muy particular en la evolución del universo, en la que está acelerando su ritmo de expansión y tiene una temperatura en la que todavía podemos ver, detectar ese fondo de microondas. Le voy a preguntar sobre un tema de actualidad, es sobre las galaxias estas nuevas que se han descubierto, que son casi de la edad del universo, sí, o muy cercanos. ¿En qué ha quedado eso? Porque vi a través de internet una teoría del profesor Gusta en el que, bueno, resolvía diciendo que el universo era la mitad, tenía que ser el doble de edad, pero a través de la teoría de la luz cansada y del cambio de la constante gravitatoria, y no sé en qué ha quedado eso, que vosotros habéis discutido, según me habéis dicho. Esta teoría que usted comenta, en la comunidad la hemos discutido, no funciona porque intenta arreglar un problema
y estropea 4 o 5. Entonces, hay una serie de observaciones que he estado comentando, por ejemplo, pues cómo entendemos cómo se distribuyen las galaxias a gran escala, o algunas de las propiedades del propio fondo cósmico de microondas que son incompatibles con esa teoría. Pero sí es algo que nos llama la atención. Hay objetos que son muy antiguos, que tienen en su centro ya agujeros negros. Piensen que son estructuras. En el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro que tiene unos 6 millones de veces la masa del Sol. Estos son agujeros negros supermasivos, o sea, pues eso, de millones, decenas de millones de masas solares condensadas pues en el centro de esa galaxia, y tal cual entendemos como la evolución, hay muy poco tiempo, desde el origen del tiempo hasta esa época, para que se hayan ensamblado esas estructuras. Hay formas de formar esta estructura si esos agujeros negros tienen semillas que vengan del origen, ¿vale? Si en estos procesos que estamos hablando del principio, pues se generaron esos agujeros negros supermasivos, o por lo menos las semillas de esos agujeros negros. Pero esto es uno de los temas que estamos discutiendo en estos momentos, y no es la única opción. También es cierto que aquellas galaxias que ponían más en desafío el modelo, cuando se ha refinado la medida de distancia, pues entonces se ha encontrado que no están tan lejos como se pensaba, pero sí están suficientemente lejos. Entonces, es algo que que estamos considerando, y que bueno, como digo, parece que da la sensación de que emergen demasiado rápido para cómo entendemos que se forman las estructuras. Y bueno, esto que comentaba de las distorsiones espectrales, estos experimentos que pensamos hacer en las próximas décadas, nos van a permitir validar o buscar las huellas de esas semillas precursoras de estos agujeros negros primordiales, si realmente vienen del principio del universo. Y mientras tanto, pues bueno, en los próximos años James Webb y otras misiones van a seguir explorando esto. Es un tema que es apasionante realmente. Pero yo creo que lo apasionante, insisto, con esta idea de la divulgación, lo apasionante es transmitir la idea de que no lo entendemos todo. Sintiéndolo mucho, pero solo nos queda tiempo para una última pregunta. Sí. Millones. Sí. Que podemos ver la luz procedente de 13.800 millones de años. Sí. Pero esas estructuras no existen ya. Entonces, no podemos ver objetos tan lejanos. Entonces, ¿cómo configuramos la idea de que sí, de la estructura actual? Claro, ahí tenemos que echar mano de esta idea de al principio, que es el principio cosmológico. La idea subyacente es que no vivimos en un sitio especial del universo, o sea, todo se está alejando de todo, y las propiedades promedio del universo son iguales en todos los sitios. Entonces, obviamente, no podemos saber qué pasó aquí hace 13.800 millones de años, pero sí podemos mirar muy lejos y ver luz que ha tardado 13.800 millones de años en llegar, que nos trae información de qué es lo que estaba pasando allá hace 13.800 millones de años, e intentar entender a partir de eso qué es lo que pasaba en el universo como un todo. El hecho de la uniformidad, el hecho de que el universo es muy uniforme, es muy igual en todos sitios, es lo que nos permite hacer esa extrapolación, ¿vale? O sea, la idea subyacente es que da igual que miremos aquí o allá, lo esencial es mirar a ese pasado para aprender cómo era el universo en el pasado, y eso pues, nos permite corroborar esta teoría de cómo se ha ido formando todo y cómo ha ido evolucionando todo. Pero efectivamente no podemos ver lo que había aquí hace 13.800 millones de años. Bueno, ahora lo que tenemos, exactamente. No, pero si a 13.800 millones de años de distancia hay una civilización que está mirando hacia acá, no nos ve a nosotros ahora, está viendo la luz que salió al principio.
Entonces, la idea es que de esa capacidad de mirar lejos, en mirar al pasado, es intentar hacer esa reconstrucción de cómo ha sido la evolución temporal del universo. Porque, digamos, el hecho de que podemos ir viendo objetos cada vez más alejados, no estamos viendo evolucionar el mismo objeto. O sea, no vemos a un niño crecer hasta hacerse adulto. Pero, o sea, miramos muy lejos y vemos niños, miramos más cerca y vemos adolescentes, y miramos más cerca y vemos personas mayores, y entonces reconstruimos cómo ha sido la evolución. Muchas gracias a todas las personas que nos han seguido virtualmente, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias doctora Barreiro, muchas gracias doctor Rubiño, y les esperamos a todos ustedes todos los días en el Ateneo, pero no olviden que el próximo martes hay una conferencia cómo la inteligencia artificial puede cambiar el mundo del arte, así que no se olviden de este día. Muchas gracias.